Bien. No sé si pueden avanzar algo ayer hasta hoy. Yo intenté hacer los dos que quedaban del 4 y los del 3. Ajá. Y los verificaron, por ejemplo, con GeoGebra o algo por el estilo, para ver si estaba bien. No, pasa que los pude hacer recién ahí porque ayer tenía lleno horario yo. Ah, bien. Ah, ya recuerden eso, ¿no? En GeoGebra pueden verificar esas cosas, está bueno tener la mano. Lo podemos ver ahora, pero digo, por ejemplo, si el jueves o viernes ven algo que recién tenemos clase el lunes, en GeoGebra pueden verlo. Entonces, veamos una para comprobar. La que hicimos el otro día, que sabemos cuánto da. Pongo f de x igual e a la x menos 1 dividido e a la x más 1. Y pido que sea la derivada. Bien. Fíjate que esto de acá abajo, digo, así como está escrito está un poco distinto, pero esto de acá abajo es el cuadrado de e a la x más 1 al cuadrado. Ah, no lo desarrolló. Yo quiero que lo desarrolle. Ya, ¿por qué explico esto? Porque puede pasar que ustedes lleguen a una fórmula que esto parezca otra, pero en realidad no lo es, y yo quiero que me haga el producto. 12 a la x más, vamos a ponerlo como está ahí, para ver que es lo mismo. En rojo está lo que habíamos llegado nosotros como denominador, y en naranja lo que aparece ahí. Ahí es la misma función. Eso hay que tener cuidado cuando verificamos. Pero en definitiva, la derivada es la que llegamos. Entonces, cuando hagan derivadas, y si no quieren esperar hasta la próxima clase para ver si está o no, lo pueden verificar con GeoGebra. ¿Sí? ¿Dudas del ejercicio 3, 4 o 5? El 5 no supe cómo hacerlo. ¿Pero intentaste hacer alguno? Pasa que no, lo que me cuesta a mí es identificar cuál es U, cuál es el F de U. Bueno, hagamos un ejemplo que no esté acá, para no quemar los que están acá, y repasamos eso de vuelta. Supongamos que tenemos f de x igual, no sé, coseno de x al cuadrado más 3x. Esa es mi función. Y yo quiero derivar esa función. Entonces, para poder hacerlo tengo que identificar. ¿Recuerdan cómo era? Teníamos una caja grande F, pero que en realidad esa caja grande F, adentro tenías dos cajitas. ¿No? Habíamos modelado algo así. Entonces, lo de afuera es la F mayúscula que entra X y sale F de X, pero en realidad internamente sabemos que está pasando acá hay algo que se llama U, que devuelve algo que se llama U de X, que entra en otra función que se llama F y devuelve algo que es F de U de X. Entonces, ¿cómo es el tema? La función U siempre va a ser la primera que aplico. Viene X y la primera operación que hago es aplicarle U, y la función F minúscula es lo que hago después. Entonces, en este Entonces, caso, ¿vale? entonces U sería X a la 2 más 3X. Ahí va, lo primero que tengo que hacer es esto, ¿no? Yo tengo X, lo primero que hago es mandarlo a X al cuadrado más 3X. Yo tengo X, pasa por la cajita U y sale X al cuadrado más 3X. Aquí esto es lo que llamamos U. Y esto lo meto en otra cajita que le ponemos de nombre F minúscula y me tiene que devolver el coseno de X al cuadrado más 3X. Entonces acá la pregunta es, ¿cuánto vale F de U? ¿Qué hace la función F minúscula con lo que entra? Hace su coseno. Hace su coseno. Entonces f de u es el coseno de u.
Y ahí ya tenemos las dos funciones. Nuestras funciones son f de u coseno de u y u de x igual x al cuadrado más 3x. Entonces ahora tengo que derivar las dos. ¿Cuánto es la derivada de u? 2x más 3, puede ser. Ahí va, 2x más 3. ¿Y cuánto es la derivada de f? Es de la -1. Menos seno. Menos seno. Menos seno de u. Y acá lo que decíamos ayer. Cuando llego acá, cuando llego a la derivada de f, hago el famoso recordar quién es u. Recordar que u es igual a x al cuadrado más 3x, y por lo tanto, la derivada de f en u de x va a ser menos el seno de x al cuadrado más 3x. Y ahora aplicamos regla de la cadena. Regla de la cadena que nos decía que la derivada de f compuesta con u era la derivada de f evaluada en u de x por la derivada de u en x. Esto es esto. Y esto es esto. Entonces ahora simplemente multiplico las dos. Entonces la derivada del coseno de x al cuadrado más 3x va a ser menos 2x más 3. Bueno, vamos a poner el orden si quieren. Menos seno de x al cuadrado más 3x por 2x más 3. Y ahí tengo la derivada. O sea, mi consejo es ese siempre, es plantearse esto. Cuando están haciendo regla de cadena, lo que quieren hacer es ver su función como la composición de dos, como que en realidad no es una sola cajita, sino que hay dos. La función u siempre va a ser la primera que yo aplico en lo que veo. Una vez que determino u, tengo el paso intermedio y yo conozco la salida, porque la salida es la función entera. Entonces la pregunta pertinente es, ¿quién es f? Bueno, f tiene que agarrar esto, que yo sé cuánto es porque ya determiné quién es u, y me tiene que devolver esto. Entonces ahí hay que entender quién es f. En este caso era coseno. Por ejemplo, veamos otro de acá. Perdón, porque yo entré un poco tarde. ¿Están viendo el ejercicio 5? Estamos viendo, no es ninguno de estos, pero sí, cómo se resolvería uno de este tipo. Porque yo tenía una duda. Los hice todos y hay uno solo que no me salió. No sé si se puede hacer ese. Sí, ahora lo vemos. Vamos a ver, dale, ya vemos ese, si querés. ¿Cuál es? Es el C. Profe, ¿podés poner la pantalla anterior así le saco foto? Sí, ya vuelvo. ¿Cuál es, perdón, me Gracias. dijiste? ¿El C? El C, sí, el que tiene la potencia. Gracias. Acá o más abajo en la pantalla anterior. Un poquito más abajo donde hiciste la resolución. Recuerden que esto lo subimos después a Leva, ¿no? Digo, por las dudas. Gracias. De nada. Entonces, hagamos el mismo ejercicio con este. Hay que determinar quién es la función u y quién es la f minúscula, ¿no? Entonces, mientras van pensando, yo dibujo las cajitas. Yo sé que entra x. Sé que tiene que salir 2x más 1 a la 1/3. Acá hay algo que llamamos u, y acá hay algo que llamamos f minúscula. Entonces, la pregunta es quién es u y quién es f. O sea, ¿qué pasa acá en el medio? Esa es la pregunta. U sería 2x más 1. Ahí va. Cuando llego a esta presión, lo primero que tengo que hacer es calcular esto. Entonces, u es 2x más 1. 2x más 1. Entonces, de acá sale 2x más 1 y entra f. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace f? Esto entra, esto sale. Entonces, f, ¿qué está haciendo?
Eleva a un tercio. Elevado a un tercio. O sea, f de lo que entre va a ser eso mismo elevado a la un tercio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, yo hasta ahí había llegado, pero después me perdí. Bien. ¿Los demás? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. 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 Entonces ahora derivamos. Empecemos con u de x es 2x más 1. Entonces, ¿cómo es la derivada de u? 2. 2. Ahí va, perfecto. F de u es u a la un tercio. Entonces, ¿cómo hacemos para derivar esto ahora? Y ahí está el problema. Hay que hacer memoria. Ya trabajamos con esto. O sea, con esto me Puede refiero. ser que sea raíz cúbica. Ahí va, el un tercio es una raíz cúbica. ¿Cómo hicimos para cuando hallamos la derivada de la raíz cuadrada? Es 1 sobre... ah, pará. 1 No, pero sobre 2 raíz de x es la raíz cuadrada. ahí va, ¿no? pero ¿cómo fue que hicimos para llegar a eso? ¿De acuerdo? Ah, no me acuerdo. Lo que hay que recordar es que esto, por más que sea una fracción, es de la forma u a la n. O si quieren cambiarle el u, es de la forma x a la n. Entonces la derivada es baja al exponente y se le resta 1 al exponente. No importa que sea una fracción, vale igual. De hecho, así fue como hicimos la raíz, lo recuerdo rapidito. Es un tercio de u a las 2 tercios. Entonces, Ahora vemos bien cuánto da, pero algo es. o a la... O sea, teníamos que la raíz de x, queríamos derivar esta función, eso era x a la 1 medio, entonces bajaba el 1 medio, y le teníamos que restar 1 al exponente. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Menos un medio. Menos 1 medio. Entonces ahí recordábamos que cuando teníamos exponente negativo era lo mismo que estar dividiendo. Se quedaba 1 sobre 2x a la 1 medio. ¿Y x a la 1 medio qué era? La raíz de X. La raíz de 2 raíz de x. Así fue como demostramos que la derivada de la raíz era 1 sobre 2 raíz de x. Acá va a pasar lo mismo, solo que baja un tercio y el exponente va a ser 1 tercio menos 1. Pero siempre que tenga un exponente así, que sea una fracción o un número entero, la propiedad vale siempre. Entonces va a quedar 1 gracias. sobre 3 raíz de x. No, raíz no. Ah, Hay que hacer despacio la cuenta. Vamos despacito. Bájale un tercio y me queda u por 1 tercio menos 1. ¿Cuánto es 1 tercio menos 1? Menos un tercio. No escuché porque hablaron varios a la vez. No sé, que alguien menos diga. 1 tercio. Menos 1 Menos tercio. 2 tercios. Ahí va, menos 2 tercios, ¿no? Si tenemos una torta, pintamos 3 tercios y le sacamos 1, o sea, le sacamos 1 tercio. Está bien, está bien, está bien. Si no nos acordamos de la torta, hacemos como un denominador. 1 tercio menos 3 tercios. 1 es equivalente a 3 tercios. Pero ¿qué logro acá? Tener la misma base. Una base, el mismo denominador. Entonces puedo hacer la cuenta. Es 1 menos 3 sobre 3. 1 menos 3 es menos 2. Entonces 1 tercio menos 1 es menos 2 tercios. Entonces vengo acá arriba. ¿Cómo sigue esto? Esto va a ser 1 tercio por u a la menos 2 tercios. Menos 2 tercios sería, o sea, recuerden propiedad de las potencias, ¿no? Si tenemos u a la a sobre b, esto es lo mismo que a, es lo mismo que u a la a elevado a la 1 sobre b, por ejemplo. O es lo mismo que u elevado a la 1 sobre b elevado a la a. Porque recuerden, cuando tenemos potencia de potencia, se multiplican las potencias. ¿Y cuál es la gracia? Es que a sobre b lo puedo ver como a multiplicado por 1 sobre b. Entonces, esto es una potencia, esto es una raíz. Básicamente esto está elevando al cuadrado, porque el 2 está arriba, y está aplicando una raíz cúbica. Entonces, sería como
raíz cúbica de lo que haya acá al cuadrado. ¿Se ve eso? Ah, claro, gracias. Digo, en el peor caso, si vos necesitas hacer todo eso, con llegar a que eran menos 2/3 ya está bastante bien. O sea, la derivada en realidad es eso. Después lo otro es otra forma de escribirlo. No, Lo que claro, es- pero ya directamente no pude hacer, no sabía cómo hacer la derivada, no me acordaba. Ahí Lo va. busqué y no lo asocié con la derivada, con la otra. Ya está, ¿no? Por eso digo, está bien que suba la duda porque son esos ejercicios que no son tan, no sé, comunes, por así decirlo. Como que uno se concentra más en los cosenos y en los senos porque piensa que es lo difícil y a veces aparecen estas cosas y uno se tranca. Sí, es que fue tal cual. Lo que sí iba a decir que lo que está bueno acá, no es, de vuelta, no es necesario que pongan que es la raíz cúbica y no sé qué al cuadrado, pero sí está bueno, ya que hay un menos, ponerlo como que está dividiendo. Eso sí está bueno. Esto sería 1 sobre 3 veces u y el mismo exponente, pero positivo. Sigo acá abajo. Entonces f de u es 1 sobre 3 u a las 2/3. Y acá el famoso cuentito. Hay que recordar quién es u. Eso se supone que era una flecha. Vamos a ponerlo así. Recordar que u de x era 2x más algo, 2x más 1. Entonces, juntando las dos cosas, acá me falta una derivada. Juntando las dos cosas, la derivada de f evaluada en u de x va a ser 1 sobre 2 por 2x más 1 a las 2/3. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? 1 sobre 2. 1 sobre 3, perdón. Ah, bien. Me confundí. 1 sobre 3. Me quedó un poco perdida la última simplificación que hiciste. Ahí viste que abajo dice igual 1 sobre 3u, 2/3, y arriba dice 1/3 u menos elevado a la menos 2/3. A lo que hay que recordar es que cuando tenés un menos, esto es igual a 1 sobre u, el mismo exponente, pero con el otro signo. Ah, es por eso, está. Ahí Genial, va. genial. Y después Ya me di multipliqué, cuenta. digamos, 1 por 1 y acá ya hice el producto Gracias. también a la vez. De nada. Entonces, regla de la cadena ahora. Va a ser esto multiplicado por lo que me dio u'. Es 2 en este caso. Entonces, la derivada de 2x más 1 a la 1/3 va a ser 2 sobre 3 por 2x más 1 a la 2/3. El 2 sale del u', y todo lo que está acá sale de, en realidad multiplicado por 1 si quieren, sale de f' de u de x. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Los demás, ¿cómo venimos? Bien, a mí al principio también me había recostado, pero ahora con la explicación se entiende mucho mejor. Sí, se entiende, sí. Buenas. Les sugiero igual que hagan los ejercicios, por más que este ya lo hicimos ahora, le intenten hacer por su cuenta, para practicar un poco, porque no son tantos los que hay para practicar. No, prometo que me pongo a tiro con los ejercicios en breves. Bien. Pero la idea es esa, siempre es, primer paso, identificar cuál es la función u. ¿Y cómo sé cuál es la función u? Es la primera que aplico en lo que aparezca ahí. O sea, no sé, acá va a ser esto de acá adentro. Acá, esta la hicimos la vez pasada y había que tener un cuidado, que en principio era el producto de dos funciones. Esta es con trampa, digamos. Pero siempre el primer paso es identificar cuál es la primera operación que yo aplico. Y a eso le llamo u. Una vez que conozco u, como sé cuánto da f de u, porque sé cuál es la salida final, tengo que pensar qué es lo que hace f con esa u. Y bueno, ahí determino quién es f, quién es u y después derivo. Si veamos un poquito algo del 6.
Y ya pasamos al otro práctico. Líneas trigonométricas hiperbólicas. Se definen las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico a través de las ecuaciones. Esta está acá. La h por hiperbólico. De momento no importa mucho por qué se define así. Simplemente, bueno, son funciones. Así como está el seno hiperbólico y está determinado por esta expresión. Y el coseno por la otra. Fíjate que son muy parecidas, lo único que cambia es que en el seno hiperbólico hay un menos y en el coseno hiperbólico hay un más. Después el resto. Ahí lo que importa es lo que está a la derecha del igual, ¿verdad? Sí, esto es un nombre nada más. Ahí va. Esto se define como esta cantidad, digamos. Es una definición. Entonces la parte A dice demostrar que el coseno hiperbólico al cuadrado menos el seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. ¿Cómo haremos para demostrar eso? O sea, yo intentaría operar y hacer las cuentas, pero no sé si Sí, va por ahí el ejercicio. va por ahí, sí. Coseno hiperbólico al cuadrado. O sea, hagamos O primero. sea, igualas los dos y pones a la x, todo eso. Lo haces al cuadrado, se lo restas al otro. Exacto. Entonces vamos por parte. Empecemos por esto. Tenemos coseno hiperbólico al cuadrado. Eso va a ser e a la x más e a la menos x sobre 2. Todo esto al cuadrado. ¿Cómo sigo operando ahora? Le restas el seno hiperbólico. Bueno, pero quiero seguir desarrollando esto. Ah, bien. O sea, les explico por qué. Porque yo pongo seno hiperbólico acá, al cuadrado. Esto es e a la x menos e a la menos x sobre 2 al cuadrado. Y no puedo, así como está, no puedo en principio restarlo azul con lo rojo, porque hay cuadrados. Cuando hay Entonces cuadrados, primero haces el cuadrado. ahí va, lo que hay que hacer es desarrollar todo, que me quede todo sin los cuadrados estos. Y ahí sí puedo operar. Entonces, sigamos acá. ¿Cómo desarrollamos este cuadrado? Lo podemos hacer por raíz, ¿no? O sea, podemos variarle una raíz para que se vaya. No, pero ahí cambiamos la ecuación. Nosotros queremos desarrollar el cuadrado. Yo lo pondría tal cual 2 veces. Lo multiplicaría Se puede uno poner por el e otro. a la 2, e a la x a la 2, más e a la menos x a la 2. Bueno, casi. ¿Cómo es la propiedad de la potencia? Tenemos una fracción, a sobre b elevado al cuadrado. ¿Cómo Al se hace? cuadrado sobre b al cuadrado. Ahí va. Numerador al cuadrado. Está bien eso de poner uno al lado del otro y multiplicarlos, simplemente que va a quedar más largo. Entonces aprovechemos que conocemos propiedades de las potencias. Va a ser esto al cuadrado sobre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es fácil. ¿Cuánto da? 4. 4. Ahora hay que desarrollar el cuadrado de arriba. Es un binomio, es algo de la forma a más b al cuadrado. ¿Cómo se desarrollaba eso? Te quedaría e a la x al cuadrado más 2 e a la x por e a la menos x más e a la menos x al cuadrado, creo. Ahí va. Esto se desarrolla como a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Entonces, esto es a, esto es a, esto es b y esto es b. ¿Sí? ¿Se ve la cuenta? Sí. Bien. Y acá hay algo más que podemos hacer todavía. Los cuadrados de e. Sí, podemos desarrollarlo, pero aparte de eso hay otra cosa que vamos a hacer. Muy bien. Hacer las derivadas. No, acá no hay derivadas todavía. El término del medio, ¿no? Ahí va, ¿qué pasa con el término del medio? Podés multiplicar. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto 2g. da? A ver,
Tengo la misma base y tengo distintos exponentes. ¿Cómo era la propiedad? Que sumaban los exponentes. Suman los La exponentes, entonces, base y se suman. más menos x. Sumo los exponentes. Pero ¿cuánto me da x más menos x? 0. 0. Y entonces te queda 1. Ahí va. Digamos, toda esta expresión que voy a poner en rosado es e a la 0, pero e a la 0 es 1. Entonces 1 multiplicado por el 2. La voy a escribir acá por las dudas al costado cuál fue la cuenta. E a la x por e a la menos x es igual a e a la x más menos x, que es igual a e a la 0, que es 1. Entonces esto que está acá en rojo vale 1, 2 por 1 es 2. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Sí, 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 genial. Entonces seguimos con algo similar abajo. Digo similar porque ahora hay un menos en vez de un más. Pero empecemos igual. Hacemos el cuadrado del numerador sobre el cuadrado del denominador. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. Ya. Y ahora tenemos un cuadrado, un binomio al cuadrado, pero que se está restando. Tenemos a menos b al cuadrado. En vez de más tenemos menos. ¿Se acuerdan cómo se desarrollaba eso? Es igual, pero con signos negativos. A aparece unos signos negativos, pero no en cualquier lado. En vez de multiplicar por 2, multiplicas por menos 2. Ahí va. Es a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. O sea, esto, por las dudas, si alguien no se acuerda dónde sale, no es ninguna magia, eso se me cuenta. A menos b por a menos b. Me queda a por a al cuadrado, a por menos b, menos ab, menos b por a, menos ab, menos b por menos b, más, o sea, menos por menos más, y b por b al cuadrado. Y este es el término de menos 2ab. Lo mismo con el más, cuando es más, estos términos son positivos, entonces queda más 2ab. Entonces, misma historia. Hay que hacer esa cuenta, esto es A y esto es B. Entonces veamos cuánto da. E a la x al cuadrado menos 2 e a la x por e a la menos x más e a la menos x al cuadrado. ¿Qué podemos hacer acá? Otra vez operar el término del medio. Ahí va. Igual que antes, toda esta expresión vale 1. Entonces esto va a ser e a la 2x menos 2 más e a la menos 2x. Pero ahí ya le aplicaste la derivada. No, derivada, no La derivamos. la x al cuadrado. Y es la propiedad de potencias. E a la x al cuadrado es e a la x por e a la x, misma base, entonces sumo los exponentes. Ah, bien, está. Lo mismo con el otro. Pero entendí. En esta parte, recuerden, todavía no usamos derivada para nada, simplemente estamos elevando cosas al cuadrado. Entonces, esto es el seno hiperbólico al cuadrado, y esto es el coseno hiperbólico al cuadrado. Lo que tenemos que ver ahora es que cuando lo sumamos, le restamos, digo, cuando lo restamos, a ver si efectivamente da 1 o no. Entonces vamos a hacer esa cuenta. El coseno hiperbólico de x al cuadrado menos el seno hiperbólico de x al cuadrado va a ser, el coseno era e a la 2x, o sea, el coseno hiperbólico al cuadrado era e a la 2x más 2 más e a la menos 2x sobre 4. No hago trampas, este que está acá. Y a esto le tenemos que restar el seno hiperbólico al cuadrado, fue esta otra expresión. Entonces, menos e a las 2x menos 2 más e a la menos 2x.
Entonces, tenemos esa resta de fracciones. ¿Cómo hacemos la cuenta? Como tenemos el mismo denominador, podemos, por así decirlo, juntarlo todo en la misma fracción, ¿no? De acuerdo. Entonces acá va a quedar e a la 2x más 2 más e a la menos 2x. Entonces pregunta ahora, este menos, ¿qué término o qué términos de la segunda fracción afectan? Cambia el símbolo de toda la segunda. Ahí va. Afecta a todos, claro. Afecta a todo. Eso no hay que olvidarse. Uno muchas veces en el apuro, en un parcial o cuando hace un ejercicio, junta y dice, el menos es de esto. Pero no, en realidad el menos afecta a todo esto. Entonces va a ser menos e a la 2x menos menos 2, menos menos 2, menos e a la menos 2x. Bueno, ¿cómo seguimos? Y lo Yo ahí juntaste ya todo, profe, resolvería ¿no? el. Puedes ir eliminando términos entre sí. Ahí va. Por Dos ejemplo, positivos y dos negativos. ahí va. Este se puede ir con este. Y el Este 2 2. también podía irse. ¿El 2 con quién? Y el 2 queda 2 más 2 en Con el realidad. menos 2. Ah, claro, sí. Ahí va, pero acá tenemos menos menos. Entonces menos menos es más 2. Entonces al final del día, ¿qué me termino quedando? 4, Ahí te da una. Claro. 4 arriba, 4 abajo, 4 sobre 4 es 1. Entonces, esta es la demostración y no hay que hacer nada mágico, digamos, es operar y aplicar propiedades. Nada mágico, digo que no hay que derivar, no hay que sacarse ni un truco en ningún lado, es operar y llegar al resultado. Y me pasa que son sospechosos los ejercicios. ¿No? Es cierto, entonces, es sospechoso porque muchas veces no estamos acostumbrados a hacer ejercicios de demostrar algo, pero a lo que voy es que no hay que tenerle miedo. Si están en prácticos, porque entendemos que son capaces de hacerlo con las herramientas que tienen. Entonces, no hay que buscar muy lejos. Hay que pensar qué herramientas hemos visto hasta el momento, porque casi seguro que sale con eso. No vamos a hacer tan mala onda de poner algo que no salga. Esperemos. O sea, siempre pensamos que no, a veces se nos escapa algo, pero la idea es que no, que salga solo con lo que tenemos. Entonces, hagamos una de estas dos. Acá sí hay que hacer derivadas y ustedes hacen la otra. ¿Cuál quieren hacer? ¿La derivada del seno hiperbólico o la derivada del coseno hiperbólico? Cualquiera. Empecemos con el seno, si quieren. Recuerden que el seno hiperbólico de x era e a la x menos e a la menos x sobre 2, y que el coseno hiperbólico de x era e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces derivemos el seno hiperbólico, a ver qué da. El seno hiperbólico de x derivado es esta expresión derivada. ¿Cómo seguimos? Hay que hacer la derivada de lo de arriba menos la derivada del de abajo, ¿no? Igual te va a quedar igual, te va a quedar solo el término de arriba, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿y cómo lo podemos explicar? Y porque es la regla Con la de la derivada derivada. de un cociente. Ahí va, podemos aplicar la derivada de un cociente, pero hay una manera más rápida de sacarlo a esto. Porque, ¿qué pasa con el denominador? Y el 2 se va porque la derivada de Se un vuelve 0. natural es 0. ¿Natural se dice? De una constante, sí es 0. Pero digo, más rápido que eso, ¿qué pasa? E a la x menos e a la x sobre 2 es lo mismo que un medio por e a la x menos e a la menos x. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Y qué pasa cuando tengo una constante multiplicando? La constante se va. ¿No? Cuando está multiplicando no se va. Se puede. multiplica por la derivada de la función. Es como que sale fuera de la derivada. O sea, capaz que era eso lo que te referías con que se va, pero no desaparece, sino que no le afecta la derivada. Entonces, ¿cuál es la ventaja de verlo así? Es que resolví tener que aplicar una regla del cociente,
¿tá? Que se acuerdan que era f' por g menos f por g' sobre g al cuadrado, algo larguísimo, a resolver una resta de dos funciones, o sea, la derivada de la resta de dos funciones. Y esto siempre se puede hacer cuando el denominador sea una constante, porque cuando es una constante, lo pueden escribir así, las constantes salen para afuera. Si el denominador aparece una x o algo por el estilo, y no, ahí hay que aplicarle del cociente, no queda otra. Porque ahí, ahí no es constante, digamos, justamente. Lo que sale para afuera de la derivada son las constantes. Si depende de x, no es constante. ¿Sí se entiende eso? Sí. Y acá podemos aplicar otra propiedad de la derivada todavía, antes de derivar nada. Podemos hacer. Restar la derivada de las dos funciones, o sea, de restar la derivada de e a la x. Esto va a ser un medio por la derivada de a la x menos la derivada de e a la menos x. Digamos, como es una resta, resto las derivadas. ¿Hasta acá alguna duda? No. Los demás, como venimos. Bien. Bien. Entonces, ahora sí empecemos a derivar. ¿Cómo es la derivada de a la x? A la X. E a la x. Debe ser la derivada más fácil de la historia esta. Ahora, ¿cómo es la derivada de a la menos x? No es a la menos X. No. Para mí que sea la X. Menos C. No. Ah, no, voy a tirar fruta. Estaba cerca esa, estaba cerca. Sí, porque es menos una X. Es menos una E a la X menos 1. Ya no. Bueno, estaba cerca y se alejó, pero bien. Pero, ¿qué 1 pasa? dividido Parece e a que la iba a x. tirar fruta. Menos Ahora C a la pobre. menos X. va menos c a la menos x. ¿Cómo te La diste cuenta? busqué igual. No, la busqué, la busqué. Dale. Eso es trampa. Bueno, pero la quería saber. No me la iba a guardar. Bueno, pero ¿Por qué ¿qué es menos C a esto? la menos X? Por eso, vamos a explicarlo. ¿Qué es esto? Esto es una composición de funciones. Yo estoy haciendo que a x lo mando a una cajita, después ustedes me dicen el nombre, y sale menos x, y esto entra en otra cajita, y sale e a la menos x. Entonces, para ver cuánto es la derivada, hay que aplicarle a la cadena. Porque esto no es una función simple. Yo primero tengo que cambiarle el signo de lo que entra, y después elevo eso. Entonces, esta cajita, ¿cómo se llama? U. U. Y lo que tenemos es que u de x es igual a menos x. ¿Y esta cajita? F. F. Entonces la pregunta es, entra menos x y sale e a la menos x. ¿Qué es lo que hace f? Logaritmo. No, E a la U. e a la 1, porque entra menos x y sale e a la menos x. No, era la 1. Entonces, f lo que hace es elevar x. Entonces aplicamos regla de la cadena. Esto acá arriba. Lo que dice regla de la cadena es que esto va a ser la derivada de f en u de x por la derivada de u de x. Entonces, u es menos x. ¿Cuánto vale la derivada? ¿1? ¿No? Menos 1. Menos 1. ¿Cómo lo podemos ver? Esto lo pueden pensar así. Entonces la derivada de menos x, que es menos 1, si quieres, menos 1 por x derivado, pero las constantes salen para afuera. Entonces menos 1 por x derivado, y ahora sí, la derivada de x sí vale 1. Entonces, menos 1 multiplicado por 1, eso es menos 1. Y después tenemos que f de u es e a la u. Entonces, ¿cuánto es la derivada de f? Ahí sí es la 1. Sí, es a la u. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora?
la cuenta, la derivada de, o sea, f' de u de x por u' de x. Bueno, pero previo a eso hay que hacer algo, ¿no? Cuando tenemos la derivada de f en u, ¿qué hacíamos acá? Ahí te tenés que acordar de qué era u en un Ahí va. principio. Recordar que u de x es menos x. Entonces, juntando esto, f' en u de x es e a la menos x. Entonces, ahora sí, multiplico las dos cantidades. Menos 1 por e a la menos x, lo que decía la compañera, es menos e a la menos x. Entonces, acá esto va a ser, esta parte es menos 1, esta parte es e a la menos x. Entonces, la derivada de e a la menos x va a ser menos e a la menos x. ¿Se ve eso? Sí, sí. Sí, sí. Se ve. Fue Sigamos. como que, Cuesta- como son cuesta llegar. fáciles las. ¿Cómo, perdón? Sí, Natalia, sí. No, que como son fáciles las de a la x, nunca se me pasó por la cabeza operar. Claro, ese es el tema. Por general son las que más confunden. Uno dice e a la x es e a la x, y a la menos x debe ser e a la menos x. Pero no. Hay que tener cuidado. Lo mismo acá apareciera un número, ¿no? Porque digo, el menos es un menos 1. En realidad es un número multiplicando. ¿Qué pasa acá? Aparece un número. Bueno, el resultado no va a ser este. Porque hay que aplicarle a la cadena. Al final lo que va a pasar es que aparece el número multiplicado adelante. Como acá apareció el menos 1, que era el número que estaba multiplicando acá. La regla general, si quieren, es, en general, e a un número, hace una constante, positiva, negativa, fracción, lo que ustedes quieran. E elevado a la ax derivado va a ser la constante por e a la ax. Y la demostración es exactamente esta que está acá arriba. Cambiando el menos 1 el menos x, la x. La derivada va a ser a en vez de menos 1. Entonces cuando vengo a multiplicar, multiplico por a en vez de menos 1. Pero volvamos acá. Tenemos esta expresión. Entonces, 1/2 por e a la x menos e a la menos x. ¿Qué puedo hacer ahí? Lo mismo, Ay, no es- propiedad de la potencia. Bueno, no hay mucha propiedad de la potencia para aplicar acá todavía. Yo sacaría el paréntesis. ¿Cuál Pero par- lo que no sé. Menos por menos no es más. Ahí va. Ahí va eso que dice Tamara. Lo que puedo hacer es que esto es más. Quedaría a la x más e a la x. Ahí va. O sea, ¿qué va a quedar al final? Va a quedar e a la x más e a la menos x dividido 2. Porque habíamos dicho que multiplicar por medio es lo mismo que dividir entre 2. ¿Y esto qué es? No. Un medio, ¿no es? El Pega la cero. coseno. El ¿No queda coseno. la cero? Ah, Ya quedaron para darle a la cadena. Si sí, preguntan, sí. tengo que responder Está bien, está bien. Fue maravilloso. Este es el coseno hiperbólico, ¿no? E a la x más e a la menos x sobre 2. E a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces, esta es la demostración que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. De manera muy similar, así que se lo dejo a ustedes, que no le pregunten, pero muy similar, se prueba este. O sea, empiezan derivando esto, misma historia, pueden sacar el medio para afuera, después le va a quedar la suma de las derivadas. Cuidado cuando vayan a derivar no se apuren. O sea, ya sabemos cuánto da, pero no se apuren en poner que sea la menos x, porque no es eso. Operan y tienen que lograr llegar a esto. ¿Bien? ¿Entienden? Sí, sí. ¿Alguna duda de esto?
No, yo por suerte pude hacer casi todo, menos está eso que pregunté que lo voy a hacer de nuevo, así que cualquier cosa, si alguien quiere en algún momento ver mis ejercicios, si les puede llegar a servir a las órdenes. Entiendo. ¿Los demás? ¿Alguna duda? No, en realidad nada, yo no vengo practicando los ejercicios, pero creo que es eso nomás, de hacerlos. ¿Qué tal? Ya me pondré a tiro. En la semana te escribo, Natalia. Sí, mirá que yo pensé que iba a estar re difícil porque no había entendido mucho y este repartido me pareció como de los más potables. ¿Sí? A mí Temo por el me cuesta siguiente. acordarme de aplicar las propiedades de potencia, en realidad. Ah, no, pero yo tengo la tablita de las propiedades de la potencia ahí cuando hago los ejercicios. Claro. Bien. Tengo una pregunta con respecto al parcial, profe. ¿Se pueden poner ejercicios como ejemplo? ¿Qué quiere decir Por ejemplo, poner? agarrar un ejercicio y ponerlo en la hojita esta que podemos llevar resultados, que podemos llevar las fórmulas, No, en principio no. O sea, la idea es que sean, no sé, que sean solo derivadas, por fórmulas. ejemplo, o definiciones, propiedades, no Ahí ejercicios va. resueltos. Está bien. O sea, tablita derivada sí puede ir. Se quiere llevar una tablita escrita por... Eso es importante. No sé si leyeron que tiene que ser escrita a mano. O sea, no vale fotocopiar después. Pero si quieren escribir una tablita ahí que tengan, no sé, la derivada del coseno, es el menos seno y cosas del estilo para acordarse, eso sí, se puede. Sí, eso y las propiedades de potencia. Propiedades, cómo es la regla de la cadena, cómo es la regla para derivar un producto, cómo se deriva un cociente. O sea, todas las reglitas que hemos usado en el práctico las pueden anotar ahí. Eso sí, no hay problema. Está golazo. Porque creo que el año pasado se podían llevar, sí, algún ejercicio, pero no me acuerdo de mi tablita que tenía. Bueno, no sé, entonces, la verdad que yo di el curso el año pasado, no me acuerdo. En principio le digo que no porque me parece raro, pero puede llegar a ser. No le quiero decir que sí, porque no sé. Lo que sí seguro que pueden llevar es eso, es más tipo propiedades y cosas del estilo, sí. Pero ejercicios resueltos, por ahora le digo que no porque no estoy seguro. Prefiero decirles que no ahora y no cambiar después. Pero averiguo bien y la que viene les comento. Dale, buenazo. Gracias. De nada. Empecemos con el práctico 7. Este es un poco más geométrico. Si les gusta un poco más la geometría, van a estar contentos. Si no les gusta la geometría, lo siento mucho. Pero igual tiene que ver con derivadas, o sea que... Este en realidad es un poquito previo, a extremos. Olvídense de extremos. Este es de dominio. Entonces lo que dice acá es súper importante. Aunque la letra de un ejercicio no lo diga, siempre que tenemos una función, tenemos que estudiar el dominio. Y acá nos explica qué es el dominio. ¿Qué es el dominio? Son los puntos de R. Recuerden que este símbolo de R representa la recta real. Digamos, R es la recta real. Recta real quiere decir cualquier número real. Entonces, son los puntos de R, quiere decir son los números reales, en donde F está correctamente definida. Entonces, este ejercicio nos da varias funciones y nos pide determinar el dominio de las siguientes funciones. Entonces, es un poco vaga quizás la definición, porque ¿qué quiere decir correctamente definida? Como que, no sé, yo la primera vez que leí esta definición decía, bueno, pero definime antes qué quiere decir correctamente definida. ¿Qué quiere decir eso? Pero quiere decir más o menos lo que manejamos siempre. O sea, las raíces de número negativo no existen, yo no puedo vivir entre cero. Son ese tipo de cosas que hay que tener cuidado. Entonces, correctamente Bien. definidas, que hago operaciones que son válidas. ¿Me van a preguntar algo? El profesor de teórico dijo que son las que no tienen conjunto de problemas, que por ejemplo sería la de cómo están dividiendo. Ahí va, podemos enumerar los problemas, entonces, esa está buena. Enumeremos los posibles problemas y a partir de eso vemos. Posibles problemas. Dividir entre cero. Este es el más clásico. Otro posible problema. Las raíces De un negativo.
Estoy pensando, en realidad la raíz cuadrada de un negativo no existe. Voy a ponerlo entre comillas. Creo que ya hemos hablado de esto, en realidad sí existe, pero en este curso no vamos a avanzar tanto, entonces a este curso no existe. En el teórico el profe decía como que la raíz cuadrada de un negativo se come el signo. ¿Sé qué, perdón? Se come el signo, Se come el signo. claro. Se quita el negativo. No. En principio no, la raíz de un número negativo, La raíz cuadrada de un número negativo. en este curso no está definido, porque lo que te da eso son los famosos números complejos que no se dan en este curso. Lo que sí se come el signo es elevar al cuadrado, porque hay menos por menos se pasa. Está, bien, está. Más que va por ahí. Sí, Por ejemplo, la raíz de un negativo para este curso decimos que no existe. De vuelta, Ahí va. pongo entre comillas porque formalmente sí existe. O sea, si ustedes agarran la calculadora, por ejemplo, seguramente les tire el famoso mate error. O bueno, si la calculadora es avanzada, les tira el resultado, pero al costado le aparece una I latina. Esa I latina quiere decir que son números imaginarios. Por eso acá hace énfasis, en la definición está, que son puntos de la recta real. Entonces, por eso no trabajamos con números imaginarios en este curso. Entonces, para simplificar y ahorrarnos toda la discusión de qué es un número imaginario, decimos la raíz negativa no existe. ¿Qué otro problema puede haber? Logaritmo de x, este medio que hay que saberlo. ¿Qué pasa con x acá? Que no puede ser 0. No puede ser 0 y algunas cosas más. Y tampoco puede ser negativo. Ahí va. Está definido solamente para x positivos. Que no me deja. Vamos a ver. Creo que con eso tenemos todos para trabajar ahora. Pues veamos alguno. Este es medio pavo. Podemos hacerlo para escribir el dominio prolijo. Empecemos igual. F de x igual 1 sobre x. Les consulto. En el teórico hubieron alguna anotación especial para el dominio. Por ejemplo, no sé, dom. No me acuerdo, no. Porque hay muchas maneras de ponerle. Es un conjunto de números, entonces por lo general se le pone dom y bajo f, o sea, dom de dominio y f para hacer referencia a esta, porque si hay varias y hay FGH, quiero saber de cuál es ese dominio. Como es un conjunto de números, va entre llaves. ¿No? Y acá yo puedo, en principio, si fuese infinitos, puedo enlistar cuáles son, pero por lo general va a ser infinitos números, entonces tengo que dar alguna regla. Ahora con los ejemplos va a quedar más claro. ¿Cuál es el posible problema que puedo encontrar en esta función? Que x sea 0, que no se puede. Entonces, en principio, tengo que excluir del dominio, o sea, el dominio no puede contener el 0. ¿Hay algún otro problema? Únicamente ese. Pero solamente ese. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir como Todos los x, reales. ahí va. Los x pertenecientes a la recta, tal que puede ser dos puntitos, una rayita, x es distinto de 0. Comentario súper importante. Esto es una manera súper compacta y linda de escribirlo, no es necesario. ¿Verdad? Lo importante es que ustedes entiendan cuál es el dominio. Entonces, si ustedes ponen el dominio de f, que es el conjunto de todos los números reales distintos de 0, esto está súper válido. La parte importante es esa, es lograr entender cuál es el dominio. Después si lo escriben con palabras o lo escriben con chirimbolos, da igual. O sea, no van a tener más puntos por escribirlo como yo lo escribí acá arriba. Entonces, mi consejo es, concéntrense en... se borró lo del dominio. Concéntrense mejor en entender bien lo que es el dominio y no tanto en, bueno, ¿qué significa cada chirimbolo de esto? ¿Qué comentario? Está bueno entenderlo. Entonces, si quieren lo practicamos. Yo no tengo problema en cada ejercicio escribirlo así. Pero quiero que quede claro que no se tienen que matar intentando escribir todo así. Escribirlo con palabras es súper válido. Lleva la misma cantidad de puntos y es todo igual. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Una pregunta. Dale.
por ejemplo, en el segundo, Vamos a que ese. sería, bueno, te quería preguntar si se podía poner X pertenece a los reales y pones menos, y entre las llaves, los números que no, o sea, que pertenecen al conjunto que no es. Ahí va, hay que escribir algo de eso, sí. Entonces, primero, yo ya entiendo que ya se adelantaron un poquito, pero voy lento por si alguno lo va entendiendo recién. ¿Cuál es el posible problema que podemos encontrar acá? Que X sea 0. No, si X es 0 no O hay sea, problema. que en X sea realidad toda esa uno. resta de 0. Ahí va, que el denominador sea 0. Entonces, el posible problema, me adelanté a la pregunta, un posible, ya sabemos que solo ese, pero bueno, un posible problema es que X al cuadrado menos 1 sea 0. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Para cuál es X? X al cuadrado menos 1 vale 0. Cuando X es Cuando vale 1. Y Sí, menos 1. menos 1, ¿no? Ahí van las dos. uno. O sea, o puedo aplicar báscara, pero como acá no hay término de grado 1, es más fácil despejar. X al cuadrado igual a 1, X es igual, y recuerden que cuando aplicamos una raíz aparece más menos. Pero la raíz de 1 es 1, porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, el posible problema va a ser cuando X valga más o menos 1. ¿Sí? ¿Hasta acá entendieron bien eso? Sí. ¿Los demás? Le voy a escribir primero con... Entonces, en todos los ejercicios sería más o menos poner cuáles serían los posibles dominios o los Ahí va. dominios con los posibles problemas. Exacto. Ahora hacemos alguno otro porque hay algunas cosas distintas, pero la idea siempre es esa, es de esa lista de problemas que tenemos, determinar cuál es el que aplica el caso, y bueno, y encontrar cuáles son los X que ocasionan ese problema. Entonces el dominio va a ser todos los reales sacando los X que ocasionan el problema. Entonces en este caso el dominio de eje X es el conjunto de los números reales, menos X igual 1 y X igual menos 1. Menos o sacando, como quieran ponerle. Si quisiera escribirlo con chirimbolitos, hay muchas maneras de hacerlo, pero podría hacer algo así. El dominio, ya me G a la función, entonces el dominio le pongo una G minúscula acá, minúscula una G abajo, va a ser un conjunto, entonces va entre llaves, y puedo ponerlo como los X reales, tal que X es distinto de más menos 1. Cualquier cosa puse ahí. Distinto de más menos 1. ¿Por qué distinto? Porque cuando son iguales es cuando divido entre 0. Entonces yo tengo que excluir esos dos valores. Equivalentemente podría poner la recta real menos el conjunto de 1 menos 1. Pero de vuelta, nos estamos metiendo en mucha notación que no sé si vale la pena, ¿no? Ya está bueno saberlo, pero no es lo que importa este tipo de ejercicio. Veamos otro. Veamos, por ejemplo, el de la tangente. Yo tengo h de x, tangente de x. Y no hagan trampa, vamos a pensar, no lo busquen en internet. Ni en un libro, no se capaz tienen un libro a mano, tampoco. Pensemos un segundo, a ver. ¿Cuál será el posible problema que tiene tangente de x? Que el coseno de x sea 0. Ahí va, no, hay que recordar que es la tangente. La tangente era el seno de x sobre coseno de x. O sea, acá queda más evidente cuál es el posible problema. El posible problema es que esto se haga 0. Entonces, para la tangente, el posible problema es que seno de x sea 0. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Para qué valores de x el coseno de x vale 0? Es una pregunta un poco más difícil que las de antes. En grados, si no me equivoco, eran 90 grados. En 90 grados da 0. ¿Qué otro valor? Y en radianes, pi sobre 2 era.
Ahí va, 90 es pi sobre 2, pero hay otros valores donde da 0. Ah, ok, y en 270. En 270 va, que sería el punto de abajo. No, porque recuerden que x en el ciclo trigonométrico es lo que yo muevo en x. O sea, perdón, el coseno es lo que muevo en el eje de x. Entonces, si estoy justo en el punto de arriba o en el punto de abajo del círculo, no tengo coordenada en x, entonces vale 0. Entonces, esos dos seguro que sí, pero hay más. Y eso es lo que digo que puede ser complicado de ver. Déjeme graficar el coseno. Vamos, acá está pi sobre 2. Acá pi sobre 2. Y 3pi sobre 2, que es 270. 2pi. 2pi más pi sobre 2, que va a ser 5pi sobre 2. 3pi. 7pi sobre 2. 4pi. Y acá tengo un ejemplo negativo. Menos pi sobre 2. Menos pi. Menos 3pi sobre 2. Menos 2pi. Menos 5pi sobre 2. Menos 3pi. Menos 7pi sobre 2 y menos 4pi. Y esto sigue, porque la recta es infinita. Pongo algunos valores para entender qué es lo que va a pasar ahora. Entonces el coseno empieza valiendo 1. Sabemos que vale 0 acá y acá, dijimos. No, acá y acá. Entonces esto hace algo así. Y acá 2pi vuelve acá. Pero ¿cómo sigue el gráfico este? ¿Y ese gráfico no es todo igual? Ahí va, después se empieza a repetir, pero entonces hay más valores donde el coseno vale 0. Sí, los valores que 5 dijo el pi sobre compañero, pero negativos. Sí, y hay más también, ¿no? O sea, en este dibujo tengo este valor, que es lo que dijeron, tengo sus negativos, pero aparte hay otros. Está este, está este, está este, está este. Si se dan cuenta, sacando los negativos, que bueno, si entendemos los positivos, entendemos negativos porque es como girar al revés. Pero se dan cuenta, por ejemplo, ¿por qué 5pi sobre 2, el coseno también vale 0? Sí, porque corta con X. O sea, no sé si esa es la respuesta, pero yo lo veo ahí en el corte. Está Porque viendo el gráfico. el coseno se evalúa en el eje X y el seno en el eje Y. No, está bien la respuesta porque mi pregunta no fue muy concisa. Entonces, si quieren, Cuando el número que multiplica el pi es impar. está bien. O sea, también está bien porque la pregunta mía no fue muy concisa. Entonces, déjenme corregir mi pregunta. ¿Se dan cuenta geométricamente, o sea, pensando en el círculo trigonométrico, por qué esto da 0? Porque queda No, la verdad que no, exactamente, supongo que. Yo no me doy cuenta tampoco. porque queda coincidiendo con el eje de la sí. ¿Y por qué pasa eso? Ah, eso es porque el círculo sigue siendo círculo, ¿no? Ahí va, tiene que ver con eso. O sea, ¿de qué otra manera puedo escribir 5pi sobre 2? Como 5 veces pi sobre 2. ¿O no? Está bien. O sea, a lo que me refiero es tipo 5 vueltas que terminan en pi sobre 2. Bueno, 5 vueltas no. Porque pi sobre 2 es la mitad, ¿no? Es como hacer 5 veces la mitad o un cuarto. Es como hacer 5 veces un cuarto. Eso sí, pero no son vueltas enteras. Pero lo que sí es cierto es Ah, que 5pi sobre 2 es lo mismo, a ver si están de acuerdo con esto, es lo mismo que pi sobre 2 más 4pi sobre 2. ¿De acuerdo o desacuerdo con esa cuenta? Bueno, sí. 5 es 1 más 4, abajo 2 y 2. Y esto es pi sobre 2 y 4pi sobre 2 es lo mismo que 2pi. ¿De acuerdo con eso? O sea que esto es esto. Sí. ¿Y qué era 2pi? ¿Cuánto valía si pensamos en grados? no, 2 pi es 90, ¿no? No.
Es 90 pi sobre 2. la vuelta Es entera o 360. 360. Ahí va de 2 pi es 360. Entonces, en realidad, 5 pi sobre 2 es, me muevo hasta pi sobre 2, que yo ya sé que el coseno vale 0, y después doy una vuelta entera. Y caigo otra vez en el mismo lugar. Si yo en vez de hacer pi sobre 2 más 2 pi, hiciera, por ejemplo, pi sobre 2 más 4 pi, que sería dar 2 vueltas, va a pasar lo mismo. Porque doy otra vuelta más, pero caigo otra vez acá. Y acá yo sé que el coseno vale 0. Si le sumo 6 pi va a ser lo mismo, si le sumo 8 pi va a ser lo mismo. O sea, siempre que le sume un múltiplo de 2 pi, va a ser lo mismo el coseno o el seno. Porque es dar una vuelta. Si yo doy una vuelta completa, termino en el mismo lugar. Entonces el coseno va a valer lo mismo. ¿Entiendes eso? Sí, sí, se entiende. Entonces, estaba bien la respuesta del compañero primera, un poquito incompleta, pero lo que le faltaba era, son estos dos, pi sobre 2 más 3 pi sobre 2, todos los múltiplos de eso, o sea, todo múltiplo no, estas cantidades sumándole cualquier múltiplo de 2pi. Puede ser negativa también, entonces ahí cuando entra lo de este lado. Por ejemplo, ¿cómo consigo menos pi sobre 2? Menos pi sobre 2 lo puedo pensar como 3pi sobre 2 menos 2pi. ¿No? Acá ya sabemos que vale 0 porque esto es 270, es el punto de abajo. Si yo le resto 2pi, lo que estoy haciendo es dar una vuelta, pero cuando resto es en otro sentido. En vez de girar así, estoy girando así. Pero de vuelta es hacer un múltiplo de 2pi, es una vuelta entera. Y fijarse que esta cuenta funciona, porque esto me queda 3 medios pi menos 4pi sobre 2. Abajo es 2, entonces queda igual. 3pi menos 4pi menos pi. 3 menos 4 menos 1. Entonces los negativos en realidad son estos, pero con una vuelta para un lado o para otro. ¿Se ve eso? Medio complicado esto al principio. Pregunto en serio si se ve. Mientras van pensando, voy escribiendo dónde es que se anula el coseno. Coseno de x se anula conjunto vamos a poner así. Donde acá este k que aparece es un entero. Recuerden que enteros son los naturales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, el 0 y los negativos de naturales. K es un entero. Es decir, K pertenece al conjunto, no sé, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, bla, 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 bla. Este es el punto de arriba. Si doy una vuelta o varias vueltas para un lado, o sea, sentido horario o sentido antihorario, no me importa, voy a terminar en el mismo lugar, voy a terminar arriba de vuelta, entonces el coseno va a seguir siendo 0. Este es el punto de abajo. Si doy una o varias vueltas en un sentido o en el otro, voy a volver a estar en el punto de abajo, entonces el coseno otra vez vale 0. Digamos, lo importante es eso, es que como yo estoy multiplicando un múltiplo de 2kpi, esto básicamente es dar k vueltas. Porque cada 2pi es una vuelta, entonces 2kpi son k vueltas.
Y no importa si lo hago en sentido horario o antihorario, o sea, si acá positivo o negativo. Porque si yo doy vueltas enteras, voy a terminar en el mismo lugar donde estaba. Y yo estaba en un lugar donde el coseno valía 0. Entonces, así de 3 millones de vueltas, el coseno va a seguir siendo 0. ¿Se entiende eso? Bien, sí, yo lo Sí. entendí. Agreguen a la tablita círculo trigonométrico. Ahí va, miren. Hacemos esto. Ustedes piensan cómo sería el seno, muy parecido. Entre 0 y 2 pi hay dos lugares donde el seno vale 0, entonces hay que determinar cuáles son. Y después, mismo razonamiento. Si yo le sumo 2k pi para un lado o para el otro, va a seguir siendo 0. Pero piénsenlo para la que viene, y la que viene lo escribimos prolijo, para que todos tengamos lo mismo. Pues terminamos el ejercicio. Habíamos dicho que todo partido de esto, ¿no? Tangente de x no está definida, o tiene problemas, como ya mencioné, tiene problemas, si coseno de x vale 0. Todo este cuento que hicimos fue para ver dónde coseno de x vale 0. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de tangente? Esto era h. Si solo pusiéramos que tangente de x tiene problemas y coseno de x es igual a 0 porque no se puede dividir entre 0, igual estaría bien. Sí. Sería un poco pobre, capaz, pero está. Ahí va, queda un poco pobre, pero está bien, o sea, la respuesta está dada, porque ese es el problema. El problema es que coseno valga 0. Es similar a lo que pasaba antes, acá, por ejemplo. Acá la respuesta corta sería, el dominio es todo menos donde esto valga 0. Sí, está bien, es cierto. Donde eso valga 0 tengo problemas, pero yo puedo seguir un poquito y decir exactamente cuáles son los puntos donde eso pasa. Acá el mismo es el problema, pero más complejo, digamos. Yo puedo dejarlo, sí, son puntos donde coseno sea distinto de 0. Lo puedo escribir así, perfecto. Sí, queda como un poco escueto, digamos. Tal que el coseno de x sea distinto de 0. No está mal, está bien, la respuesta es válida. Pero bueno, si entendemos esto, está bueno ponerlo que x real, tal que x sea distinto a algo de la forma pi sobre 2 más un múltiplo de 2pi, y que x sea distinto a 3pi sobre 2, que es el punto de abajo, más 2kpi. Esta sería como la respuesta larga, súper precisa, de cuáles son exactamente los puntos que tengo que sacar del dominio. La otra está de forma implícita, digamos. No me dice cuáles son los puntos, me dice una característica que tienen que cumplir los puntos. No sé cuáles son los x, lo que sé es que si yo calculo el coseno, tiene que ser distinto de 0. ¿Es el mismo conjunto? Sí. Entonces, ambas respuestas están bien. No sé, a mí esta personalmente me gusta más porque me dice exactamente cuáles son los puntos que tengo que sacar. Pero entiendo que en el caso del coseno y el seno puede ser medio complicado recordar esto. O sea, es lo que voy. Si llegan a esto, está bien. Ok, gracias. Entonces hagamos a ver si podemos hacer otro o pasamos a otra cosa. Raíz. Bueno, este, por ejemplo, ¿cómo lo harían? ¿Cuál tipo de problema podemos encontrar acá? Que x sea 2. O sea que el determinante es. No me acuerdo cómo se llama. Lo que está abajo de la raíz, Sí, no, el radical a veces se le llama, creo. que ese sea 0. Bueno, Se le 0, puede agregar también que sea cualquier número que adentro de la raíz te dé menos que 4, ¿no? ahí vamos despacio. Entonces, ustedes ya me están diciendo posibles soluciones, pero ¿cuál es el problema que yo puedo tener? Raíz de Lo un que esté ahí negativo. abajo de la raíz de 0. Ahí va. Como yo tengo una raíz aplicado a algo, lo que tengo que tener cuidado, digamos, tenemos que tener cuidado que 4 menos x al cuadrado no sea negativo. 0 puede valer, que la raíz de 0 vale 0. ¿No? 0 al cuadrado es 0, entonces la raíz de 0 es 0. Pero lo que no está definido es cuando es negativo.
¿Se entiende eso? Cero, o sea, que es válido que valga 0 lo que está dentro de una raíz. Sí, sí. Sí. Y me acordé de la palabra discriminante, ¿no? Discriminante. O sea, Que discriminante. está abajo de la raíz. Pero eso es cuando hacíamos báscara. ¿Solo para Bhaskara aplica? Y en principio sí, porque el discriminante era aquello de b al cuadrado menos 4ac. Eso acá en principio no Ahí va, tiene nada que bien. ver con eso. Entonces, lo que tiene que pasar es que esto no sea negativo. Entonces, veamos cuándo es negativo y después sacamos esos puntos. Creo que se trancó, profe. Hola, hola, ¿me escuchan? O se me trancó a mí, capaz. Te escuchamos, pero tenés la imagen trancada. Hola, hola, hola. Ahora sí. Ahora se mueven. Bien. Sí, queda un recuerdo para cuando la subas a YouTube. Bueno. Entonces, queremos determinar cuáles son los x que hacen que 4 menos x al cuadrado sea mayor o igual a 0. A ver, porque el dominio tiene que ser eso. Esto tiene que ser no negativo, por lo tanto tiene que ser o 0 o positivo. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Bueno, acá ya no tenemos una igualdad y despejamos. Acá tenemos una desigualdad. ¿Cómo trabajamos esto? Y ahí como, o sea, por ejemplo, nosotros sabemos que 2 no puede ser. No, 2 sí. Porque cuando vale 2 me da 0. Y 0 válido. O sea, X cuadrado no nos mayor puede es dar a dos. más que 4. Ahí va, por ejemplo, x cuadrado, ¿no? Puedo pasar esto sumando para acá. Entonces, 4 tiene que ser mayor o igual a x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado no puede ser mayor o igual a 4. Y esto se ve acá también. Si es mayor a 4, cuando yo resto me da negativo. Tengo problemas. Entonces, x al cuadrado no puede ser mayor o igual a 4. ¿Y acá cómo seguimos esto? Pregunto en serio porque no sé si vieron en ecuaciones en teórico. Creo que no. Tenemos que pensar un poquito. ¿Cuáles son los x reales que hacen que cuando yo lo elevo al cuadrado sean menores o iguales a 4? Los mayores a 2. A ver, yo pongo 3, por ejemplo, que es mayor a 2, 3 al cuadrado es 9. La pregunta es, ¿esto es menor o igual a 4? Al revés. Ahí va, tiene que ser al revés. El intervalo Una entre. pregunta. ¿Y podríamos poner que X, no sé, está entre menos 2 y 2? Ahí va, al final del día va a ser eso. Piénsenlo así, esto siempre es mayor o igual a 0, eso no importa. Porque es igual al cuadrado. Pero esta en la ecuación, que 4 sea mayor o igual a x al cuadrado, es equivalente a decir que 2 es mayor o igual a x, es mayor o igual a menos 2. 2 porque es la raíz de 4, ¿no? Si acá hubiese 9 sería 3, si hubiese 16 sería 4. Y se los muestro un poco geométricamente con el gráfico, ¿por qué vale eso? Porque esas dos cosas son iguales. En principio no es muy evidente, digamos, pero creo que con el gráfico se entiende. Si esto es x al cuadrado, y acá está 4, nosotros queremos encontrar los x que hacen que cuando aplico la imagen me queda por abajo de esa línea. Entonces queremos encontrar los x que se mapean, digamos, o que van a parar a esto azul. Este punto de acá tiene que ser un x positivo, y cuando lo elevo al cuadrado me da 4. ¿Cuál x es? 2. 2. Y este de acá tiene que ser un x negativo, porque estoy a la izquierda del 0. Que sea un x negativo que cuando lo elevo al 4 también me da 2. Perdón, voy de vuelta. Un x negativo que cuando lo elevo al cuadrado me da 4. Entonces, ¿cuál es ese x? Menos 2. Menos 2. Entonces, por eso me quedan estas desigualdades. Tengo que ser mayor o igual a menos 2, es decir, tengo que estar de este lado. Pero con eso no me alcanza, porque si me voy muy lejos de menos 2, por ejemplo 3, como decíamos hoy, me da 9 y no me sirve. Entonces tengo que estar a la derecha del menos 2, pero a la izquierda del 2. Tengo que ser menor o igual a 2. Entonces tengo que estar acá abajo nada más. Y ese es este intervalo. Esto es equivalente, se quiere decir que x pertenece a menos 2, 2.
sea, es mayor o igual a menos 2 y es menor o igual a 2. Entonces, el dominio en este caso va a ser ese. El dominio de F va a ser el intervalo menos 2, 2, que esto es lo mismo que como conjunto escribir los X reales, tal que menos 2 es mayor o igual a X, es mayor o igual. Al revés. Tengo una Menos- pregunta. Dale. Si yo lo leo al revés a eso, porque yo la primera vez que lo despejé al revés, tipo puse, me quedó 4 menos x cuadrado mayor o igual que 0, entonces me quedó menos x cuadrado mayor o igual que menos 4. Tipo, pasé el 4 para el otro lado. Y ya sé lo que pasó. Hay un comentario ahí. Vos Sí. llegaste a esto. Menos 4, vamos a ponerlo así. Menos Llegué X a que al cuadrado, 4, a esto. claro. ¿Cuál es Y el? después me quedó el 4 positivo. Ahí va, ese es el tema que hay que tener cuidado. Esto es una inecuación. Entonces, las inecuaciones se trabajan igual que las ecuaciones, salvo cuando multiplican por números negativos. Para sacarse el menos, lo que hay que hacer es multiplicar por menos 1. Entonces, cuando multiplicamos por números negativos, cambia la desigualdad. O sea, piensen, por ejemplo, para tenerlo en mente, esta es la Claro. recta real, acá está 0, tenemos, no sé, tenemos 2 y 3. Entonces, claramente, 2 es menor que 3. Pero yo multiplico por menos 2 es mayor a menos 3, porque menos 2 está por acá y menos 3 está por acá. Entonces, menos 2 me queda más cerca, o sea, me queda más a la derecha que menos 3, porque es más grande. Claro, sí. No sabía eso. No, por eso preguntaba si habían trabajado o no, era como media tramposa esta en ese sentido. O sea, piénsenlo, la que viene igual lo repasamos, porque si nunca lo vieron, puede ser complicado. Me quedo contento si entienden esto, de que 4 mayor o igual a x al cuadrado es equivalente a decir que x esté en este intervalo. ¿Eso se entiende? Sí, sí, eso sí se entendió. Entonces la que viene, si quieren, arrancamos con un resumen de inecuaciones. O sea, cuáles son las reglas. Es esa y cuando invierten hay que tener cuidado. El tema de las fracciones también. Si tienen, por ejemplo, 2 mayor a 1, ¿de acuerdo? Con que 2 es mayor de a 1, pero si yo invierto, un medio es menor a 1 sobre 1, que es 1. Entonces, cuando invierto la fracción, cuando hago 1 sobre, también tengo que dar vuelta a la desigualdad. El resto es igual. Si sumo o resto cosas, la desigualdad no cambia. Si multiplico o divido por números positivos, la desigualdad no cambia. O sea, estoy igual que con igualdades. Pero cuando tengo desigualdades, tengo que tener esos dos cuidados, esas dos precauciones. Pero igual, la que viene empezamos repasando esto. Y ya queda. Bien. Bueno, eso. Y bueno, creo que por acá ya está. Les pido que traten de terminar los otros. Veo que ya vimos un panorama de casi todos los problemitas que puede haber. El lunes arranco, profe. Bueno, entonces el lunes arrancamos con estas desigualdades para repasar y después ya arrancamos con el 2. Buenas. Gracias. Genial, nos estamos viendo. Gracias. Bueno, nos vemos, profe. Profe.